Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Este día vamos a traer a enseñar esta linda ballena en punta de ladrillo, los colores que vamos a utilizar. En esta ocasión utilicé mostacilla número 11. Fueron uno color blanco, celeste, azul, negro y dorado, amarillo. Entonces, pero en esta ocasión vamos a utilizar mostacilla número 8, siempre los mismos colores, blanco, celeste, azul morado, y en vez de amarillo le voy a poner dorado. Vamos a ocupar una aguja mostacillera o aguja de coser que sea delgada. Esta es una aguja de coser delgadita, y hilo de coser blanco, unas tijeras nomás que le puedan cortar. Vamos a empezar haciendo esta parte de acá, de aquí, poniendo 4 mostacillas blancas de una en una, ¿verdad? Siempre. Entonces vamos a poner primeramente 2 mostacillas de esta forma y la vamos a llevar al final de nuestro hilo. Cuando ya esté al final de su hilo, va acá a hacer unos cuantos nudos, va a dejar más o menos 1 centímetro de hilo, y con este centímetro vamos a hacer varios nudos de esta forma, así le va a quedar así. Entonces vamos a hacer más o menos unos 5 o 6 nuditos. Yo ahí ya corté el exceso de hilo, más o menos hice unos 5 nuditos. Entonces acá vamos a subir y pasar por el hoyito de cualquiera de las 2 mostacillas, y vamos a poner 4 mostacillas en total. Entonces acá del lado contrario donde sale su hilo va a pasar su aguja con otra mostacilla blanca, y aquí lo vamos a pasar por el hoyito hacia abajo. Luego vamos a pasarlo nuevamente por la anterior, solamente para reforzarlo, y volvemos a pasar acá por el hoyito. Nuevamente vamos a poner otra mostacilla blanca, e igual siempre la va a pasar del lado contrario donde sale su hilo. Pasa por el hoyito, volvemos a pasar para reforzar, para que no nos quede esta abertura, y volvemos a pasar por el hoyito, y ya nos queda de esta manera. Entonces ahora vamos a aumentar y vamos a poner en nuestro hilo una mostacilla blanca y sería una morada. Entonces acá vamos a ponerlo en su primer hilo, las 2 juntos. Acomoda y pasamos por el hoyito de la azul o el color que usted esté utilizando. Socamos, y aquí vamos a poner otra azul, la va a pasar en su primer hilo. Ahora va a subir por el hoyito de la misma, ponemos ahora una celeste y la pasa en el único hilo que está. Subimos por el hoyito de la misma.
Ahora acá vamos a poner una blanca, pero vamos a terminar aumentando, ¿verdad? Pero como ya no hay hilo, la va a pasar en el mismo hilo donde pasó la anterior. Entonces, si se fija, empezamos aumentando. Ahí subimos por el hoyito de la misma. Ok, si nos fijamos, acá empezamos aumentando y pusimos las dos juntas en el mismo hilo, y aquí terminamos aumentando y pusimos las dos en el mismo hilo, pero de una en una. Entonces acá de este lado igual vamos a empezar aumentando y va a pasar siempre dos, una blanca y una celeste, y la va a pasar en el mismo hilo las dos juntas. Cuando empieza, pone las dos juntas en el mismo hilo cuando empieza aumentando, ¿verdad? Y vamos a subir por el hoyito de la que está dentro, en este caso la celeste. Ahora vamos a poner una mostacilla azul y la pasa en su primer hilo. Siempre usted va a trabajar en su primer hilo. Sube por el hoyito, ponemos nuevamente otra azul, la pasa siempre en su primer hilo, sube por el hoyito, ponemos nuevamente una azul, la pasa en el único hilo que está, sube por el hoyito. Vamos a terminar aumentando y va a pasar una mostacilla blanca en el mismo hilo donde pasó la azul ahí. Y va a subir por el hoyito de la misma. Nos va quedando así. Entonces acá vamos a poner una, vamos siempre aumentando, ¿verdad? Vamos así. Y va a poner una blanca y una mostacilla azul. De esta forma, y la pasamos así. Acomodamos y aquí pasamos por la azul. Nos vamos a regresar a la blanca porque vamos a aumentar de este lado, pero como ya no hay hilo, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a poner acá otra blanca y aquí la va a pasar del lado contrario donde sale su hilo, de esta forma. Ahí vamos a subir por el hoyito. Ahora acá vamos a poner una dorada y la vamos a pasar del lado contrario donde sale su hilo. Y vamos a pasarla por el hoyito nuevamente de la dorada. Volvemos acá solo para reforzarla un poquito, no nos quede tan abierto. Y volvemos a pasarla por el hoyito de la dorada. Y aquí vamos a poner una blanca. De esta forma así.
vamos acá. Quiero ver, estamos así. Entonces le vamos a hacer aquí estas dos mostacillas que ven acá. Entonces estamos acá, vamos así. Entonces vamos a añadir estas dos mostacillas de acá, estas dos blancas. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a poner las dos blancas juntas, como que vamos a aumentar, pero en realidad no. Aquí vamos a disminuir, pero todavía no. Vamos a hacer esto. Quiero que mi hilo salga primero por esta. Pasamos la aguja acá en la, solamente por el hilo, solamente la aguja sin mostacilla, y hacemos acá un nudito. Con esta argollita pasamos nuestra aguja ahí. Entonces acá vamos a pasar nuestra aguja por el hoyito de la dorada. Y ahora sí sale nuestro hilo por la blanca. Ya. Ahora sí vamos a poner en nuestra aguja dos mostacillas blancas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Le damos vuelta y aquí no vamos a poner la mostacilla en el primer hilo, sino que lo vamos a poner en el segundo, así, para que nos quede en disminución. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos siempre a subir por la que está adentro, ahí, y aquí volvemos a la blanca de la esquina, de la que está aquí a esta, nos regresamos y aquí al subir volvemos a subir por la otra blanca, y aquí ya nos va a quedar sentadita. Socamos bien y ya nos queda así. Entonces prácticamente sería así, ¿verdad? Esta parte, para que no nos perdamos, sería así. Hemos hecho esto de aquí, ya, esto. Ahora nos vamos a regresar para la azul, y como el hilo es blanco, pues no se va a ver, ¿verdad?, la diferencia. Entonces nos vamos a saltarnos a la que está aquí abajo. Como el hilo es blanco, no se va a ver, ¿verdad? Va a quedar expuesto, pero en realidad no se va a ver, ¿ya? Entonces acá vamos a bajar por la blanca que está a la par, y aquí sí subimos por la azul. Démosle vuelta aquí para que se vea mejor. Ahí. Y acá vamos a poner una azul, perdón, yo la veo morada. Una azul, y la va a pasar en su primer hilo. Sube por la misma azul. Ponemos acá una negra. Que sería el ojo de la ballena, ¿verdad? Sube por el hoyito. Aquí vamos a poner una azul. La pasa en el primer hilo. Sube por el hoyito. Vamos a poner una celeste. La pasamos en el único hilo que está.
subimos por el hoyito de la misma y vamos a terminar aumentando y vamos a poner acá una blanca y la vamos a pasar en el mismo hilo donde pasamos la anterior, ahí, y subimos por el hoyito de la blanca. Queda así. Entonces acá vamos en esta línea vamos a empezar disminuyendo. Entonces hay dos formas de empezar disminuyendo. Una que solamente se puede poner, digamos, empezamos con blanca y ponemos una mostacilla blanca en su primer hilo, pero el hilo le queda expuesto. Entonces lo que vamos a hacer es una nueva técnica. Se ponen siempre dos mostacillas, las que voy a utilizar en esta ocasión, la blanca y la celeste, pero vamos a hacer lo mismo que aquí, ¿verdad? No la vamos a pasar en el primer hilo, sino que en el segundo hilo. Entonces la pasamos las dos y vamos a subir siempre por la que está dentro, la celeste, y vamos a volver a pasarla por la blanca, siempre que le quede bien socada. Y ahora subimos, sale aquí, hilo hacia abajo y va a subir nuevamente por la celeste. Ya nos queda de esta forma. Si se fijaron, pusimos las dos mostacillas juntas, ¿verdad? No la pasamos en el primer hilo, sino que en el segundo hilo. Subimos por la celeste, nos regresamos a la blanca, bajamos por la blanca y volvemos a subir por la celeste. Ya nos queda así. Y el hilo no nos queda expuesto, digamos que esté utilizando otro tipo de hilo, donde a veces hay aquí, porque todos son blancas la orilla, pues no se va a notar el hilo, ¿verdad? Pero si estamos utilizando, digamos, otro diseño que tiene diferentes colores, al finalizar en su orilla se le nota el hilo. Ahora aquí vamos a poner una mostacilla azul y vamos a poner 4 mostacillas azules de una en una. Ponemos nuevamente otra, sube por el hoyito, nuevamente ponemos otra mostacilla azul, sube por el hoyito, y así vamos a ir poniendo una azul más, luego a poner 2 blancas, una dorada y luego una blanca, terminando en aumento. Y así terminamos esta línea. Entonces en esta próxima línea vamos a empezar disminuyendo, entonces pero siempre vamos a poner las dos, una blanca y una dorada, y la va a pasar. Vamos a dejar el primer hilo y vamos a tomar el segundo de esta forma. Subimos por el hoyito de la dorada, vamos a bajar por la blanca y vamos a subir nuevamente por la dorada. Socamos bien, ya nos queda de esta forma. Ahora aquí ponemos nuevamente otra dorada y recuerde siempre tomar su primer hilo, sube por el hoyito, vamos ahora a poner 5 mostacillas azules de una en una, pasamos por el hoyito, por el hilo que queda enfrente, sube
nuevamente pasa otra azul en su primer hilo y vamos a poner 5 mostacillas azules de una en una, luego una celeste y luego una blanca, terminando siempre en aumento. Así nos quedó esta línea. Entonces aquí vamos a empezar disminuyendo y vamos a empezar disminuyendo y acá va siempre, ¿verdad? Vamos a poner las dos juntas, la blanca y la celeste, y la va a pasar, dejamos el primer hilo siempre y pasamos en el segundo. Vamos a subir por la celeste. Recuerde socar bien para que no le vaya a quedar abierto, y acá vamos a bajar por la blanca y sube siempre por la celeste para que la blanca no le quede así como medio acostada, sino que le quede sentada. Entonces ya cuando usted pasa el hilo acá, cae ahí y ya le queda sentadita. Entonces acá va a poner 4 mostacillas azules o el color que esté utilizando y la va a pasar en su primer hilo. Sube por el hoyito, nuevamente pasa otra azul, sube por el hoyito, ponemos nuevamente otra azul. Recuerde siempre trabajar con su primer hilo y va a subir por el hoyito. Entonces acá vamos a poner un azul más, luego voy a poner 2 mostacillas blancas y luego una dorada y luego una blanca, y aquí igual vamos a terminar en aumento. Nos quedó así. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos siempre a empezar disminuyendo y vamos a dejar un hilo y vamos a empezar en el segundo hilo. Ahí vamos a poner una blanca y una dorada. Igual, ¿verdad? Vamos a subir por la... Yo me ayudo con el hilo y me lo paso aquí atrás, así. Y subo por la dorada, que le quede socadito, baja por la blanca y subimos nuevamente por la dorada. Ahí de esa forma, así. Entonces acá volvemos a poner 2 blancas de una en una. Ponemos una y la pasa en su primer hilo, sube por el hoyito de la misma, ponemos nuevamente otra blanca y la pasa en su primer hilo y sube por el hoyito. Ahora acá va a poner 4 mostacillas azules de una en una, e igual, ¿verdad? Siempre trabaja en su primer hilo y va a subir por el hoyito. Entonces vamos a poner acá 3 mostacillas azules más, 1, 2, 3, y luego acá va a poner una celeste y una blanca terminando en aumento. Nos quedó así esta línea. Entonces en esta igual usted va a empezar disminuyendo. Vamos a darle vuelta para trabajar mejor. Entonces tomamos acá una blanca y una celeste y vamos a dejar este hilo y la pasamos en el segundo, las dos, y siempre, ¿verdad? Va a subir por la que está adentro, en este caso la celeste, baja por la
blanca y sube nuevamente por la celeste. Y ahora vamos a poner 3 mostacillas azules de una en una. Ponemos 2 más azules y luego voy a poner 4 mostacillas blancas de una en una, terminando en disminución. Así terminamos esta línea. Entonces aquí vamos a regresarnos a la primera. Entonces, para que nos quede más seguro, nos vamos a hacer así. Vamos a pasar nuestra aguja, solo la aguja por el hoyito, por el hilo, perdón, de la primera mostacilla. Y acá, en la argolla que se forma, vamos a pasar nuestra aguja para hacer un nudito. ¿Ya? Entonces acá bajamos por la primera de esta forma y subimos por la segunda. Ahí queda de esta forma. Entonces acá vamos a poner una blanca, la pasa en el primer hilo que le queda enfrente, sube por la misma blanca, ponemos una azul, siempre en su primer hilo y sube por el hoyito. Entonces acá ponemos nuevamente una blanca, la pasa en su primer hilo y subimos por el hoyito. Vamos a seguir poniendo acá 3 mostacillas azules, una celeste y una blanca, terminando en aumento. Así nos quedó esta línea. Entonces en esta línea va usted siempre a empezar a disminuyendo. Entonces vamos a poner una blanca y una azul y vamos a dejar un hilo y luego pasar en el segundo. Vamos a subir por la azul, soca bien, baja por la blanca, sube por la azul. Queda así. Ahora vamos a poner otra azul, su primer hilo, y acá vamos a seguir poniendo 2 blancas de una en una, luego una azul y luego una blanca, terminando en disminución. Así nos quedó esta línea. Entonces acá igual vamos a empezar disminuyendo, pero vamos a poner siempre 2, una blanca y una azul. Vamos a tomar el primer hilo, dejamos el primero y tomamos el segundo y sube por la azul, baja por la blanca y nuevamente vamos a subir por la azul. Ok, y aquí usted va a poner 3 mostacillas azules más y una blanca, terminando en disminución. Así nos quedó esta línea. Entonces en esta línea vamos a siempre a disminuir y vamos a dejar un hilo y pasamos al siguiente poniendo 2 mostacillas blancas, subimos por el hoyito de la segunda blanca, socamos bien, bajamos por la primera blanca, vamos a subir por la segunda, soca bien y luego va a poner 2 mostacillas blancas más para un total de 4, luego una azul y una blanca, terminando en aumento.
terminamos así esta línea. Entonces acá igual va a empezar acá vamos a empezar aumentando y vamos a pasar siempre dos, una blanca y una azul, y como vamos a empezar aumentando la vamos a pasar en el primer hilo ahí, y subimos por la azul, nos quedamos ahí. Y aquí vamos a poner una blanca, la pasamos en el primer hilo que encuentra, sube por el hoyito, y aquí vamos a poner dos blancas nada más, y vamos a terminar en disminución. Entonces, como las dos van a terminar en disminución, vamos a poner las dos juntas y vamos a dejar este hilo y lo vamos a tomar el siguiente ahí, ya. Entonces acá vamos a subir por el que está a la par, acomodamos bien esta blanca, bajamos por la misma, ya, ahí se acomoda bien, ¿ve? Y vamos a subir nuevamente por la otra blanca, y ahí prácticamente ya terminamos. Y aquí solamente vamos a perder el hilo, entonces vamos a pasarla solamente la aguja por el hilo, y en esta argollita vamos a pasarla la aguja, y aquí vamos a perder el hilo. Ya esto es opcional, como ustedes quieran perderlo. Yo me voy a ir por toda la orilla, pasamos 3, pasamos por estas dos, pasamos por la otra, y ahí ya es, ustedes creen que ya no es necesario ir bajando. Vamos a bajar por estas dos blancas, a mí se me van por las dos, ¿verdad? Pero a veces hasta pasar por una cuesta. Entonces pasamos aquí por la dorada, como es pequeño pues voy a tratar de llegar a la orilla para cortar el hilo ahí, y aquí paso por esta tu blanca ahí, y aquí corto el exceso. Lo que hago yo para que no me quede la puntita aquí del hilo, que no se vea, lo halo bien y lo corto justo, teniendo cuidado a no cortar el otro hilo, y le doy ahí. Y aquí le hago unos quiebrecitos ahí para que el hilo se meta. Ya nos queda así. Espero les haya gustado y me haya sabido explicar. Y aquí pues perfectamente pueden hacer unas pulseras o unos aritos. Yo traté de hacerlo de diferentes tamaños para que se vea la diferencia. Esta mostacilla es un poco calibrada, no es así como la marca Miyuki, que es así, le viene bien cilíndrica y toda es igual. En cambio esta es imitación, pero casi le da un poco, entonces el trabajo le queda como mejor, ustedes se fijan. En cambio esta mostacilla viene distorsionada, una más grande, una más pequeña, ovaladas, largas, entonces el trabajo le queda como diferente, pero pues me ha quedado muy bonito. Espero me haya sabido explicar y les haya gustado. Gracias, llego hasta acá, compartan y denle like y suscríbanse. Bendiciones.